¿Qué tal? Buenas tardes. Acompáñanos a una lectura más de la bendita palabra del Señor a través del libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo del 30 en adelante. Voy a leer. Dice la Escritura: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, gloria a Dios por esta bellísima palabra a través del libro del Evangelio según San Mateo. Esta palabra en el versículo 33 me hace mucho recordar muchas veces, yo siendo apenas cumpliendo en ese entonces 19 años, yo conocí una agrupación de Alcohólicos Anónimos con ayuda para la adicción del alcoholismo. Mas, sin embargo, por la gracia y la misericordia de Dios, pues yo seguí yendo a esa agrupación. Y yo muchas veces escuché esta palabra de añadidura, ¿no? Aquí lo dice en el versículo 33, añadidas. El común de las personas normales, y en su momento yo me incluyo, era de que siempre busquemos las cosas añadidas, ¿no? Al menos en la agrupación que les cuento, en la que yo pertenecía, siempre íbamos por las cosas añadidas. O sea, siempre poníamos la mirada en las cosas de este plano terrenal. Pero aquí la Biblia nos invita y nos dice que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas a las que nosotros tenemos necesidad, nos lo dice en el versículo 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, el común de las personas siempre van a mirar hacia las añadiduras, pero van a dejar a un lado en buscar cosas de Dios. Pero una palabra muy importante, y yo quiero enfatizar en esta palabra, primeramente. Para Dios, lo más importante de nosotros es que nosotros podamos creer a lo que está escrito en la palabra. En la palabra está escrita que nuestro Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Traducidos son las buenas nuevas, pero esas buenas nuevas son que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, la persona cuando recibe la salvación a través de creer en esa obra redentora, ¿cómo va a vivir ahora que ya ha sido sellado con la promesa del Espíritu Santo? Dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. O sea, como nos decía el versículo 32, vuestro Padre Celestial sabéis de todas estas necesidades. Muchas veces, y es verdad, nos afanamos. El común de las personas, ¿qué voy a vestir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? Siempre la naturaleza nos manda y nos guía a todas esas cosas. Pero lo dice la palabra, que los gentiles son los que buscan estas cosas. O sea, viven de una forma al revés. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos invita
a que nosotros busquemos la justicia de Dios y el reino de los cielos. Es lo más importante. Este plano terrenal que ven nuestros ojos va a ser destruido cuando venga la tribulación. Pero ese es otro tema. El tema en lo que nos debemos de importar es en buscar la justicia de Dios. ¿Y cómo vas a buscar esa justicia de Dios? Aquí está plasmada en la palabra de Dios, en la Biblia. La justicia de Dios fue a través de nuestro Señor Jesucristo, aquel que se despojó de donde estaba en las alturas y habitó entre nosotros, dándole luz a los hombres, murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados, ya que el ser humano no puede alcanzar la salvación a través de sus propios medios. ¿Por qué? Porque nosotros venimos contaminados del pecado. El pecado entró por una persona, Adán, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 12. Respectivamente, nosotros tenemos que saber que la salvación es primordial. Pero no porque muchos piensan que porque ya fuimos salvos, sellados con el Espíritu, con la promesa del Espíritu Santo, tenemos licencia para pecar. Esa es una gran mentira. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, que el que es nacido de Dios no puede pecar y no peca. ¿Por qué? Porque ha creído en la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del madero. Mas, sin embargo, muchos desconocen lo que es en realidad el pecado, el significado de pecado. Quisiera que si tienen una Biblia, me acompañen a la Biblia y veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre el pecado. Quiero que me acompañen al libro de el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 9. Por medio de la boca de nuestro Señor Jesucristo nos dice lo que es pecado. Dice la Escritura, San Juan capítulo 16, versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad al no creer a lo que está escrito en la palabra de Dios es pecado. Así lo dice la palabra. Muchos, sí, cierto. ¿Cuáles son los frutos del pecado? Pues todo lo que vemos: robar, matar, mentir. Todas esas son transgresiones. Pero el pecado es estar destituido de la gloria de Dios, no creer en Dios. Y esa es la verdadera condición humana desde que nace, estar destituido de la gloria de Dios. Palabras más, palabras menos, prácticamente ser siervos de Satanás, hijos de Satanás. Eso es lo que quiere decir estar destituido de la gloria de Dios. Pero muchas personas no lo ven de esa manera, no pueden creer o se les hace muy pesado el decir es que tú eres hijo de Satanás desde que naces. ¿Qué decía Oscar? Que él era pecador desde que empezó a mentir. Pero qué tan equivocado. Pero eso es por no conocer lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito. Está escrito en la palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que nuestro lugar está en la condenación eterna,
en el lago de fuego, en el infierno. Muchos también no creen a lo que dice la palabra, pero si leemos el libro de Lucas, del Evangelio según San Lucas, hay una historia que Jesús cuenta a sus discípulos y a las personas que estaban escuchando sobre Lázaro y el rico. Aquel rico que se vestía de púrpura y que hacía banquete con esplendidez. Dice que murió el mendigo Lázaro, porque así lo llama la palabra, así lo está escrito, así fue dejado escrito. Murió el mendigo Lázaro y fue llevado a la presencia en el seno de Abraham. Y murió el rico y fue sepultado. Y dice que volteó a ver el rico y vio que estaba Abraham y aquel Lázaro. Entonces, le decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí, manda a Lázaro para que toque mi lengua con su dedo, una gota de agua, porque en este lugar estoy en tormento. Y la Biblia nos va describiendo el lugar en donde estaba. Mas, sin embargo, hay un estrecho que sí podemos ver, pero nadie puede ir del seno de Abraham al lugar de tormento, ni del lugar de tormento al seno de Abraham. Entonces, ese lugar de tormento es para todas las personas que si dejan este cuerpo y no recibieron la salvación en vida en este plano terrenal, su lugar es la condenación eterna. La palabra de Dios lo dice, que la paga de pecado es muerte. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir y derramar toda su sangre. ¿Para qué? Para que esa sangre, la sangre del nuevo pacto, nos limpiara de nuestros pecados. Y también así lo dice la palabra. Apocalipsis 1:5, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Igual en primera de Juan capítulo 1 versículo 7 habla de lo mismo, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha lavado de nuestros pecados. Es muy importante que nosotros, que las personas que todavía piensan que por algo que ellos hagan, alguna, dijéramos, alguna ayuda, una ayuda comunitaria, una ayuda de que veamos un ejemplo de que una persona de la tercera edad está pasando la avenida y uno la auxilia para pasar. Eso no te voy a quitar el mérito de que tú lo hagas, no. Pero eso no te hace ser una buena persona y eso tampoco te va a hacer merecer alcanzar la salvación en el reino de los cielos. La única manera de poder recibir la salvación, dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 16, es a través de creer en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Así lo dice la Escritura. Es la única manera en que tú puedes recibir la salvación. No vas a recibir la salvación por estar haciendo guerras espirituales, por estar haciendo vigilias, por estar haciendo horas intermitentes de ayuno o de oración. Porque eso para Dios no es válido. Lo único que vale para Dios es que tú puedas creer en lo que está escrito. Y hay un requisito que dejó nuestro Señor Jesucristo, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo bíblicamente? Votar nuestros puntos de vista, nuestros pensamientos que nos dicen esto está bien, esto está mal. No, lo único que puedes hacer es que tú puedas creer a lo que dice la palabra.
Y eso va a ser cuando tú dejes a un lado lo que siempre has considerado bueno o malo. Eso fue el causante cuando Adán y Eva en el huerto del Edén, en el huerto. La palabra de Dios dice huerto, no jardín. Y tampoco habla de que una manzana, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. A través de ese engaño que tuvieron Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Fue introducirnos su corazón, porque cuando le dijo Satanás a Eva, es que no morirás, sino que serás como Dios. Y es cuando ella quedó así estática diciendo, ¿será verdad? Y es cuando ella pues cayó, fue engañada. O sea, pudieron creer a una voz que no era la de Dios. Eso se llama también adulterio espiritualmente. No el adulterio que nosotros conocemos de que una persona que esté casada y se vaya con otra persona a tener ciertas cosas, ¿no? Que todos conocemos. No, el adulterio espiritual es escuchar una voz que no es la de Dios. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén. Pudieron más escuchar la palabra de Satanás que la palabra de Dios. Mas, sin embargo, en esta tarde, yo le quiero dar gracias a Dios porque me ha dado la bendición de poder escuchar su palabra y más que nada este tema muy importante, que busquemos primeramente el reino y la justicia de Dios y todas las cosas serán añadidas. ¿No valemos más nosotros que la hierba? Así lo dice la palabra. Lo leímos en el versículo 30, porque también hace la comparación. Nosotros valemos más que eso, pero muchas veces nuestro propio punto de vista puede más. ¿Por qué? Porque la naturaleza natural del ser humano es no buscar a Dios. Esa es la verdadera condición y naturaleza del ser humano. Al menos yo diría en esta tarde, ¿yo qué voy a estar leyendo y compartiendo la palabra? No soy yo, es Dios el que les está compartiendo su valiosísima palabra a través de la Biblia. Y este tema, pues para mí es algo muy importante, porque para mí el versículo 33 del Evangelio según San Mateo, del capítulo 6, el año pasado yo lo agarré como promesa para mi vida. Y les puedo dar testimonio de que ha trabajado. ¿Por qué? Porque el que se relaciona primeramente en las cosas, primeramente lo dice el versículo, en el reino de Dios y su justicia, todo va a fluir siempre y cuando pongamos la mirada en las cosas de Dios y en el reino de los cielos. Por último, quiero que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 8. Algo que el rey Salomón, toda la historia del ser humano, nos da una valiosa palabra. Quisiera que me acompañen y abran su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 8 y 9. Mira qué valiosa sabiduría también tenía. Por eso el versículo 8 y 9, muy importante que lo atesoren en el corazón, no en el conocimiento. Espero y esta palabra pueda caer al corazón y verán la gran bendición que se viene. No, Dios no es un Dios como el Dios de la lámpara de Aladino, no, tampoco nos equivoquemos. Pero miren cómo el rey Salomón nos dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea, versículo 9, que me sacie
y te niegue y diga quién es Jehová, o siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. Siempre es algo que este versículo yo desde hace mucho tiempo lo conocí. Yo vi un hermano un amigo que pues se decía llamar cristiano. Y este versículo lo tenía así postado en o sea, lo tenía como una foto, como perfil en su chat de WhatsApp. Y a mí siempre me llamaba la atención cuando decía, no me des riquezas ni pobreza, sino dame el pan necesario. Y esa es la verdad. Pidamos lo que sea necesario, lo que nos sea necesario, lo que nos sirva. Porque como dice, si me das riqueza, me voy a olvidar de ti. Y si me das pobreza, hurtaré y blasfemaré el nombre de mi Dios. Entonces, estos dos versículos tienen podríamos decir, un paralelo con el versículo 33 de San Mateo capítulo 6, que leímos al principio. Primeramente, buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo nos será por añadidura. El justo, el que ya ha sido sellado con el sello del Espíritu Santo, tiene el Padre, y el Padre le va a suplir sus necesidades. Así como Él nos dio su salvación a través de su amado Hijo, a través de ese sacrificio que hizo en la cruz del madero, así nos va a suplir de nuestras necesidades. Lo dice la palabra, que Él sabe de lo que nosotros necesitamos. Por eso, amados hermanos, amigos, conocidos, creamos a lo que dice la palabra. El tiempo es muy corto. La segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Pero Él quiere que nadie se pierda. Por eso no ha regresado por segunda vez. Que quiere que vengan más, crean a su palabra, se puedan convertir y ser constituidos hijos de Dios. Porque naturalmente desde que nacemos nosotros somos creación, pero a través de creer en el Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, nosotros nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso te lo puedo demostrar con la Biblia en la mano, en el versículo 12 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Por último vamos a leer ese versículo para que no digan, es que te está mintiendo, no, está hablando por hablar. No, vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios tal cual, no lo que dice Oscar, porque el que les está compartiendo es Dios, no es Oscar. Oscar también está escuchando, está aprendiendo, y no es casualidad que estén aquí. Para el propósito de este en vivo y de este perfil es que las personas conozcan el corazón de Dios, conozcan qué es el Evangelio y puedan convertirse y creer en el Evangelio para no ser hijos de Satanás, sino hijos de Dios, porque así lo dice la palabra. Miren cómo lo dice San Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Sabes qué significa el nombre de Jesús? En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice la Escritura, y dará a luz un hijo, y le pondrás Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre de Jesús, si crees en el nombre de Jesús, Salvador de los pecados. Eso es lo que significa, eso es lo más importante. Por eso dice,
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, Salvador de los pecados de su pueblo. Yo en esta tarde estoy gozoso por escuchar la palabra de Dios más que nada, porque ahora sí que el escuchar y conectarse con la palabra a través de la Biblia es de gran bendición, para mi vida. Me es necesario estar rumiando y meditando en la palabra de Dios. Esa es ahora sí que mi tarea más que nada. Aparte de mis labores cotidianas, seculares, dijéramos, la más importante es esta: meditar en la palabra de Dios. Espero y todos puedan creer que es el Evangelio, que puedan creer que Jesús ya murió por sus pecados, que no hay nada de que hagan que les pueda dar la salvación, sino que solamente es creer que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Espero y me acompañen con una oración para despedir esta lectura. Padre bueno, te doy gracias en esta tarde porque qué maravillosa es tu palabra, Señor. Una gran promesa que se encuentra en el libro de San Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Padre, el común de las personas, por ignorancia y por el camino que pues es el camino que ahora sí que la naturaleza de ser pecador, pues primero buscamos las añadiduras y después dejamos a un lado tu palabra, Señor. Pero aquí nos especifica primeramente buscar tu reino y tu justicia. Padre, te pido por cada una de las personas que estuvieron en este live, haz todo lo que tengas en tus manos para que puedan creer en tu palabra, Señor, y puedan recibir esa salvación, porque tú eres el que provee la salvación, Señor. Tú eres el que tienes misericordia de nosotros, Padre. Te pido por todas las personas y también te pido por la ciudad de Cancún, Quintana Roo, Señor. Bendícela, llena de la misericordia. Ten misericordia de esta ciudad, Padre. También te pido por cada uno de los siervos que estuvieron en estos días en el campamento mundial en la ciudad de Sucre, Bolivia. Posteriormente igual estarán en el país de Paraguay. También hay evento por parte de la misión. Bendice a cada uno de los siervos, más que nada al siervo que has puesto en la actualidad, para que lo ayudes en su condición física, en su salud, para que pueda con mucha fuerza predicar el evangelio de salvación. El tiempo es corto y la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta ahora sí que de la esquina del Padre. Todo te lo pido y oro en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo,